Nos metemos en el primer tema del día, lo planteamos al inicio del programa. ¿Es más difícil criar hijos hoy? ¿Es más difícil en estos tiempos, con esta coyuntura? Bueno, Padres de Cristal, se lo vamos a preguntar a Karina Bergé, que es psicopedagoga, que ya está con nosotros, que amamos. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenida. Hola, Karina. Hola, Un aplauso Karina. para vos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Un gusto verlos de nuevo. Siempre lindo. Hacía mucho que no venías. Bueno, situaciones de enfermedad. Ah, Así que, ¿estás bien ahora? Sí. Ah, bueno. Sí, ahí Regia, vamos dice. recuperándonos. A Muy medida bien, que nos vamos recuperando, vamos haciendo algunas cosas. Me alegra mucho Pero bien, de corazón que sí, estés ha acá y sido bien. Así que cuando estoy bien los vengo a visitar. Qué bueno. Cada Hermosa, tanto, sí. hermosa. ¿Qué pensás para arrancar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es más difícil ser padres hoy? Bueno, calificar más difícil o más fácil en épocas diferentes es medio complejo porque no tenemos las mismas variables para poder comparar. En las crianzas nuestras, o por lo menos de mi generación, al no haber internet, el mundo lo mediaba el adulto y el salir a la sociedad implicaba ir a la iglesia, al club, a otros espacios dentro de la misma comunidad, que eran las que ponían las reglas, digamos, sociales, que eran muy parecidas a las reglas familiares. Uno aprendía en la calle. Claro, pero que era una calle inmediata, Claro. era una calle que era cercana, que era una calle dentro del mismo contexto, rural, urbano, lo que fuera, pero dentro de ese mismo contexto. Y de alguna manera Y se- controlable. Claro, ¿no? esto, y que los adultos controlaban ese contexto y te decían, sí, vas a hacer vóley acá, o vas a hacer básquet allá, o no vas a ir porque ese club no me gusta, o vas al otro club, o no vas. A la y esquina haces no vas a actividad juntarte con esos o no te vagos. juntas, Claro. exactamente. Claro, era así. Exactamente, había un contexto mucho más controlado, el mundo ingresaba a través de la mediatización de los adultos que te permitían ir o no a determinados espacios en determinadas edades. Vos podías ir al boliche si tenías tal edad, si no, no podías meterte a buscar música, hacer cosas. Bueno, esas variables que hoy son muy diferentes porque el mundo está en una tablet, el mundo está en el celular, el mundo está ni hablar en la televisión, que también, si bien la televisión estaba antes, también ha crecido mucho lo que es el espacio televisivo y se han multiplicado los canales, entonces también se ha ampliado. Antes yo me acuerdo del televisor blanco y negro, eran 4 programas y no veías más que Y eso. arrancaban Y al ahora mediodía. después, cuando vino el color, veíamos Sí. algunas cositas más, pero se ha multiplicado mucho. Para sumarle, digo, además de la televisión y todo, digo, la tecnología y la información que obtienen rápidamente, digo, el niño, la niña que ahora ya nace con una tablet, Con un un dispositivo. celular, con un dispositivo en la mano sin querer. Viste, hay muchos padres que Y- dicen, yo a mi hijo no le voy a dar y terminan cayendo porque también queda fuera de foco. el Claro, niño. esa es otra variable, entonces, el mundo que mediatizaba el adulto ya no lo mediatiza el adulto. Claro. Ya no controla el contexto. Claro. Porque así esa persona que está utilizando un dispositivo puede ver lo que pasa en Japón, en Claro. China, en Colombia, no sé, en donde fuera, que nosotros no podíamos. ¿Cuál es la No misión sa- de los padres ahora? Digo, si antes era en gran parte, además La de misión sostenerlos siempre vivos, es la crianza. digo, además de ¿Cómo? sostenerlos vivos y demás, digo, estaba esto de transmitir el conocimiento. Vos me estás diciendo que ahora los chicos de hoy tienen acceso al conocimiento por motus propio, No, digamos. Tienen no, acceso, no ¿o era no? transmitir el conocimiento, porque la transmisión del conocimiento siempre fue una función de la Sí, escuela. bueno, pero en la vida era el papá el que te decía, mira, La esto- crianza. Siempre crianza. fue la crianza en la familia. ¿Y Sí. la crianza qué implica? Criar implica que la otra persona que depende de alguien mayor pueda desenvolverse en la vida de una manera adaptada. Bueno, así como la crianza es fundamental en las familias, la transmisión del conocimiento en su momento fue fundamental en la escuela. Ya no lo es. Pero en la familia sigue siendo la crianza lo Pero fundamental. yo siento algo, y meto acá bocado, Sí. siento que algo cambió. Yo me Sí. acuerdo, a ver, ¿qué opinan ustedes? En mi época de niña, mi papá y mi mamá eran autoridad. O sea, era lo que mi papá decía, cuando mi papá lo decía, y nos callábamos cuando él decía, y se hacía lo que él decía, y mi mamá también.
Hoy en día veo, no sé qué piensan ustedes, que a los papás les cuesta mucho poner límites y que los hijos se han convertido muchas veces en amigos de los padres o, no sé, una relación. Está bien, no digo que tal vez lo de antes era genial, no digo que era perfecto y que ahora no lo sea, no. Digo que han cambiado mucho las cosas y que veo papás que les cuesta poner límites mucho más relajados, mucho más abiertos, y digo esto que bueno también en muchos aspectos, pero es como que siento que cuando los chicos manejan más la situación que los padres, ¿me entendés? Sí. Yo veo cómo los chicos, los hijos de amigas, amigos, manejan a los padres. Sí, Bien, y que No, también... no pasa, el papá decía, ¿se acabó? Y se acabó. se acabó. Esa es la y segunda pasá para adentro y variable. callate la boca. Y el correctivo, digo, ¿Me el entendés? correctivo, que no estoy a favor para nada, digo, pero el tirón de orejas, un tirón de Chirlo, pelo, antes, el chirlo, sí, digo, antes tal vez se naturalizaba un poco Sí. más, pero porque siempre con cuidado y por supuesto nada de violencia y demás, pero digo, el correctivo para que el niño salga un poco más derecho. La segunda variable, porque Sí. yo hablaba de la primera que tenía que ver con el acceso no solo a la información, sino al mundo y a lo que pasa en el mundo y lo que hacen otras personas. La segunda variable son los adultos. A ver, ¿cómo es eso? Esto que vos estás explicando y que sí. estás diciendo. Ha cambiado Pero la ¿coincidís? manera de vincularse Sí, sí, y de sí. posicionarse como adultos frente a los hijos. Es una generación donde, vos comentabas, teníamos miedo a los padres por esta situación de historicidad, de historia, de que habían vivido los padres con tanta represión y que eso se llevó a la crianza de los hijos, que somos esta generación, y esta generación dijo, no vamos a repetir este modelo. Y la verdad que pasó a otro modelo donde esto que ustedes comentaban, los padres de cristal, porque tiene que ver con una analogía de la generación de cristal, Exacto. de que no se frustren, de padres que no se frustren con la crianza, padres que no sientan culpa con la crianza. Entonces Que digo, empiezan a encuentro un montón de tener, cuestiones positivas yo ahí. claro, sí. empiezan a tener un poder los hijos que antes tenían los padres sobre estas personas. Entonces, antes los padres te decían qué hacer, ahora te lo dicen tus hijos. ¿Cómo lo ves esa es eso? la diferencia. Yo creo que hay ahí una dificultad del adulto de posicionarse como adulto, porque siempre la posición como adulto ha permitido que la otra persona que está en ese espacio de crianza pudiera confrontar con ese adulto para poder tomar herramientas y manejarse en la vida. Porque si no puede resolver situaciones, el adulto no lo va guiando para que sea responsable, resuelva situaciones, se frustre, entienda que hay cuestiones que lo van a frustrar porque en la vida no te va a salir todo bien. Que a pesar de esa frustración, el aprendizaje implica errores, implica fallar, pero también implica aciertos. Si el adulto no va enseñando eso y enseña que yo te resuelvo todo, Sí. cuando ese niño o esa niña es adulta, va a esperar que alguien le resuelva todo y le va a superar la realidad. Karina, es muy importante lo que estás diciendo, pero muchas veces la generación de estos chicos que tienen acceso a esta información, a los dispositivos, eligen preguntarle a un chat GPT que preguntarle al padre o a la madre. Entonces por ahí resuelven cosas con la información que hoy está acá. Entonces para el padre, yo que tengo hijos jovencitos y adolescentes, nos cuesta mucho a veces cómo llegar a comunicarnos, cómo tener un diálogo amigable y cercano para poder acceder a ellos. Bien, muchas veces hablamos de las dinámicas familiares. Nosotros hemos aprendido, de alguna manera, dentro de nuestro núcleo familiar, a resolver las situaciones. Que esas dinámicas hoy no las podemos trasladar con nuestros hijos. Entonces nos encontramos en una situación de incertidumbre, aquellas personas con las cuales somos conscientes de que el límite es necesario. El límite es necesario porque es amor a la otra persona, porque tiene que ver con formar a la otra persona en un ambiente que sea posible de vivir adaptado a una sociedad. Sin límite no puede adaptarse a una sociedad. Me parece que hoy también se da, perdón que te interrumpa en Sí. esto, que hay una cuestión que los padres, me pasa a mí y lo veo en mis amigos, están todo el tiempo hablando y cuestionándose la crianza, porque tenemos un gran miedo a cometer errores. Digo, me parece que eso nos traza a todos, o sea, queremos hacer las cosas bien. Ahora, mi pregunta, ya que vos sos
digo, sos la persona que sabe, ¿qué cosas considerás que hoy los padres estamos haciendo mal en esto de tratar de hacer las cosas bien y capaz que nos fuimos para el otro lado de Creo golpe? ¿Qué que considerás? intentar hacer todo bien no es posible. No es posible. Uno se va a equivocar, como se van a equivocar los hijos. Ujú. Uno trata de que no pase, pero se va a equivocar porque es un ser humano. Y también es enseñarle a nuestros hijos que podemos equivocarnos, podemos reconocer ese error y podemos repararlo. Y esto tiene que ver con lo que vos decías de establecer esa comunicación. Sí. Porque no es hablar como ellos, no es meterse en el mundo de ellos, sino es decir, acá estoy, estamos acompañándote, tener la confianza para decirnos lo que le pase, no vamos a actuar mal, vamos a acompañarte, vamos a ver cómo se soluciona. Todo tiene solución, nada es tan grave. Porque también hay una realidad de que esa sensación de culpa, digo, a la que se refiere Rodo, creo que existe desde hace años también, nada más que tal vez ahora se puede charlar un poco más con la libertad o decir, che, la verdad que esta crianza me está trayendo ciertos problemas, no puedo, no sé cómo acercarme, no sé cómo comunicarme con el niño. Me hacen acordar porque muchas veces uno, bueno, viendo en el TikTok y en algunas cuestiones, hay un stand-upero que se llama Pablo Cordoné, que habla de esto de la crianza, de que cuando él lo criaron, no era como ahora. Claro. Él le compró un teléfono al hijo y el pediatra le dijo, las pantallas no, porque las pantallas son muy complicadas. Y él le dijo, bueno, venite a vivir en mi casa, porque yo quiero vivir tranquilo también. Entonces, Claro. este tipo de cosas de la diferencia en las crianzas, él decía, mi mamá jamás me dijo te amo. Claro. O sea, en la diferencia entre las crianzas y las crianzas que hacemos nosotros, la culpabilidad y esa sobreexigencia de necesitar hacer todo bien, eso también va a los chicos, a los quienes estamos criando. Y en realidad uno hace todo lo mejor que puede. Y esto también es importante porque muchas veces a lo mejor nosotros creemos que hacemos bien, pero el adolescente sobre todo siempre nos va a increpar porque va a necesitar chocar con un adulto que ponga un límite, que se plante y ponga un límite, que se diferencie. No que actúe como él, que lo apañe, que siempre le dé la razón, que salgan a hacer las actividades que hacen los adolescentes juntos. Porque si no es otro adolescente, es un adulto delentizado. Total. No tiene un padre, queda huérfano. Totalmente. Si el padre es amigo del chico, queda huérfano. No es lo mismo ser amigo que ser un padre que acompaña. Lo difícil es el acompañamiento en diferentes momentos de la vida. Cuando son niños o niñas es más fácil porque uno puede ir meditando muchas cosas. La adolescencia implica una separación de los padres y una conglomeración con los pares mucho mayor, y después en la juventud vuelven y ven esto de que los padres no eran héroes en la adolescencia, que hacían todo bien. Bueno, entienden que son seres humanos y que hacen pero era muy también lindo lo que pensar pueden. lo que sí, digo. Era muy lindo pensarte Pero la a tu vida- mamá y a tu papá Claro, perfectos, bueno. porque además a uno de niño le produce una cuestión de seguridad. Sí. Bueno. El tema del hogar que es la necesario. vida avanza Pero y la por ahí. seguridad no es porque siempre sos asertivo. Ajá. La seguridad es la confianza, es que no le mientas, Bien. es que pueda construir confianza. Eso va a dar seguridad. Bien. No que vos siempre le atines a algo. Si siempre salen y el chico quiere comprar algo y vos se lo compras para que no llore, no significa seguridad. Bien. Claro. La seguridad significa, Total. no podés hacer esto porque esto te hace mal, pero podemos hacer esto otro. Vamos, hagamos esto otro porque esto te hace mal. Y te digo que no porque te amo, porque te quiero y no quiero que te lastimes. Eso es, o cuando pasan cosas en la familia muchas veces y hay que hablarlas con los chicos, que hay padres que mienten, padres que evaden. Entonces los chicos van a los padres que le dicen la verdad, que sienten la seguridad. Entonces la seguridad tiene que ver con esa construcción de confianza. En la adolescencia se alejan un poco y yo muchas veces les digo a los padres, hay que confiar en la crianza Que les que diste. uno dio, porque también Claro. es difícil Totalmente. soltar para que los chicos vayan haciendo cosas solos ¿Cuánto y uno hay que soltar tiende la a... soga?
Y ¿Cuánto que soltarla? Digo, porque no es fácil. Es una cuestión de negociación permanente. Ujú. Es una Por negociación eso la permanente importancia de adolescencia. la crianza que uno le da de niños, las herramientas, las armas, el charlar, el no mentirles, que es generar esa confianza para que cuando vuelen solos sepan desenvolverse. Claro, ¿no? y la Karina, responsabilidad incluso también, la posibilidad de resolver situaciones. Totalmente. Bueno, eso ayuda mucho en la adolescencia y en la adolescencia uno se desencanta de los padres, pero en la juventud después, muchas veces antes de ser padres o cuando sos padre, Te volvés a das acercar. cuenta y decís, bueno, pobre mis viejos. Ahora entiendo. Hicieron lo que pudieron con lo que Sí. tenían. Karina, Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Eternas siempre es un gracias. placer. Igualmente. Siempre es un